las habilidades cognitivas ya de una posición más didáctica, ¿verdad? Cómo utilizarlas para poder desarrollar los contenidos de aprendizaje, ¿verdad? Y cómo hacerlo a partir de un proceso organizado, planificado, ¿verdad? Con unas intenciones claras que nos va a permitir desarrollar mejor esos aprendizajes. Bueno, básicamente vamos a ver estos temas. Ahí también vamos a tener una actividad grupal en un ratito. Y es para que podamos discutir un poco sobre el tema. Les comento que bueno, como para ir viendo un poquito la intención de la capacitación a hoy, que es como la mitad del proceso, a mí me gusta mucho como construir una línea, ¿verdad? O como una historia, como una narración dentro del curso. Y la idea básicamente en mucho de esto es que nosotros empecemos a ver los contenidos como herramientas, no solamente para nosotros como docentes poder desarrollar, ¿verdad? Unas estrategias que nos permitan mejorar esos aprendizajes en los estudiantes, sino que también nos permitan hacer o desarrollar en los estudiantes esa capacidad de ver esos contenidos, ¿verdad? Como unas herramientas para que puedan resolver problemas y tomar decisiones. Creo que ayer hablamos como un poquito de eso y básicamente va por ese sentido. O sea, el asunto del enfoque neurosocial está muy relacionado con esto, ¿verdad? Con esto de las herramientas, ¿verdad? Porque las herramientas, por lo general, nosotros la hemos visto como algo externo a nosotros, pero en realidad las herramientas forman parte incluso de nuestros procesos cognitivos y es la forma en cómo nosotros ¿verdad? Construimos conocimientos. Ayer vimos, y creo que una parte muy interesante y muy importante que señaló Luis es que nosotros somos muy procedimentales. ¿Y eso por qué? Bueno, ahorita vamos a verlo un poquito. ¿A qué se debe eso? Porque hay una configuración en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, que nos ha permitido desarrollar eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a instrumentalizar, a ver las cosas y digamos, y poder manipularlas, ¿verdad? Porque la manipulación puede ser también algo simbólico, pero la manipulación es muy importante en nosotros, los humanos, porque eso ha configurado muchas de nuestras capacidades cognitivas. Entonces, vamos a ir viendo cómo esa relación, ¿verdad? Que tienen estos contenidos con la forma de estas herramientas que incluso ya los que conocen un poquito de Vygotsky se acordarán que él incluso planteó dentro del desarrollo de la mediación cultural la herramienta y el signo como uno de los elementos centrales en estos procesos de mediación, por medio del cual yo interiorizo los contenidos, ¿verdad?, de aprendizaje, y no solo en sistemas formales, sino que forma parte de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo esta secuencia, ¿verdad? Como para ir integrando un poco lo que hemos visto desde el primer día hasta la idea de finalizar el curso con ustedes haciendo una aplicación, ¿verdad? Específica en algún contenido que ustedes estén trabajando en sus cursos. Bueno, vamos a trabajar estos conceptos, ¿verdad? Para que los tomen en cuenta, lo que es el hecho educativo, el hecho pedagógico. Hay que recordar que nosotros como humanos aprendemos siempre, ¿verdad? Incluso cuando no hay una intención, no hay una planificación, nosotros siempre aprendemos. Desde nuestras primeras horas de nacer, ¿verdad? Ya tenemos unos sistemas de aprendizaje que funcionan de forma innata y son necesarios para
que nuestros cerebros se configuren y nuestros cuerpos se configuren para poder operar en ese ambiente social y cultural en el que nos exponemos. El otro concepto importante y es el de la mediación. Hay que ver bueno, uso esta frase de este autor, ahorita se me fue el apellido, pero después se los puedo dar, que él habla de que la historia del hombre es la historia mediada y de las mediaciones. O sea, nosotros constantemente estamos mediando, ¿verdad? Y esa mediación ya es un proceso propio de incluso de nuestros sistemas cognitivos. Nosotros para poder abstraer y poder transformar todos esos estímulos externos que están a nuestro alrededor, ocupamos mediar esos contenidos para que tengan sentido a nivel cognitivo. Entonces, eso resulta importante. Y vamos a ver un poquito el concepto de contenido, ¿verdad? El contenido que no solamente lo vemos a nivel pedagógico, didáctico, sino que también el contenido es, ¿verdad? Ese conjunto de estímulos, de información que nosotros pasamos transformando a nivel de nuestro cerebro para poder interpretarlo y que forme parte de nuestros conocimientos. Y vamos a ver un poquito sobre las secuencias didácticas, que vendría a ser como una forma de organizar, de planificar y de pensar, ¿verdad? De una forma más estratégica, cómo desarrollar contenidos, ¿verdad? Y que tomen en cuenta todas estas dimensiones cognitivas y con ello desarrollar habilidades cognitivas necesarias para el aprendizaje de los contenidos. Habíamos visto que es importante esto de los contenidos, pero debería estar sobre los contenidos las habilidades cognitivas, porque las habilidades cognitivas son las que nos van a ayudar a mejorar esa comprensión de los contenidos y no al revés. ¿Verdad? Primero lo del hecho educativo y el hecho pedagógico. Ayer lo vimos así como por encima. El asunto es que, bueno, el hecho educativo se refiere a todos estos procesos, ¿verdad? De aprendizaje, educativos, que no necesariamente son planificados y responden a un sistema formal, ¿verdad? Es como lo que nosotros o esa capacidad que nosotros tenemos innata de aprender de todo. ¿Verdad? Es muy interesante porque ahora hablan, es que el aprendizaje es ubicuo, ¿verdad? Y hay que hacerlo ubicuo. No, en realidad el aprendizaje en nosotros siempre ha sido ubicuo. Nosotros aprendemos en todo momento, aprendemos de todas las situaciones y siempre estamos aprendiendo. No es algo que tenemos que forzar necesariamente. Lo que sucede es que nosotros hemos desarrollado unas sociedades tan complejas y unas culturas tan complejas que ocupamos trabajar esos, digamos, interiorizar esos contenidos y es donde viene a tener un papel importante el hecho pedagógico en el aprendizaje, ¿verdad? Porque el hecho pedagógico supone una planificación, una formalización de qué son esos contenidos culturales y sociales que tenemos que aprender y que son necesarios. Vienen a ser como construcciones un poco como externas, ¿verdad? Obviamente se van interiorizando. Por ejemplo, la lectoescritura. O sea, la lectoescritura, aunque hay personas que tienen una habilidad muy grande para aprender, porque siempre hay unas que tienen más habilidades de aprendizaje que otras, la lectoescritura requiere de un proceso intencionado, requiere de un proceso formal. Cuando las personas, en algunos casos, aprenden a leer y escribir de forma espontánea, también, digamos, hay que ver que eso es un recurso de la cultura. Y no sé, por ahí apareció una raya roja, no sé qué sería. Este, entonces, perdón, es que me distraje con esa línea que se dibujó ahí, no sé de dónde salió. ¿Ustedes la ven? No sé qué pasó, no hice nada, no estaba tocando la computadora. Un Ah, compañero la colocó.
Ah, Claro, ya, ya. a los que Sí. son, los que son anfitriones de la reunión, ellos pueden poner en seguridad la opción de que no permitan la escritura en la pantalla, porque eso es Ah, un ya. accidente generalmente en los teléfonos. Sí. Yamel Garzosí, el colega de Yamel Garzosí comenta que fue él y que pide disculpas. Ah, no se preocupe. Solo fue que me distraigo. Voy a volver a compartir para que ya no salga la línea. Es que me distrae un poco, perdón. Ah, bueno, entonces en el hecho pedagógico, ¿verdad? Son como esos sistemas, ¿verdad? De conocimiento culturales y externos que ocupamos un proceso formal. Por ejemplo, lo que nosotros aprendemos en la universidad, ¿verdad? Que se trata de, en algunos casos, conocimientos muy específicos, sistemas conceptuales muy particulares a ciertas áreas de conocimiento. Digamos, son como dominios de conocimiento muy particulares, ¿verdad? Entonces, en esos casos, sí ocupamos esas herramientas, ¿verdad? Que nos permitan tener claro qué es lo que tenemos que trabajar y cómo trabajarlo. Entonces, es importante tomar en cuenta estos dos hechos del aprendizaje, porque por un lado nosotros, como les dije, de forma innata, ya estamos aprendiendo, o sea, segundos de nacidos ya estamos, ¿verdad? Hay unos sistemas de aprendizaje como la impronta, las restricciones fonotácticas, hay una serie de cosas que inmediatamente requieren que nosotros aprendamos y nuestros cerebros están configurados para eso. El hecho de que nosotros cuando nacemos tenemos muchas más neuronas de las que ocupamos, ya nos dice mucho sobre esa capacidad, ¿verdad?, de aprendizaje. Entonces, ¿verdad?, está esta parte. Y la otra parte del hecho pedagógico es cuando ya hay un proceso, ¿verdad?, formal, intencionado, planificado, donde ya tenemos que saber qué es lo que tenemos que aprender, cómo lo tenemos que aprender. Y es ahí donde, bueno, entra toda esta parte de nosotros como docentes organizando esos contenidos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ahí es muy importante esto. Y otra cosa que no sucede mucho es que a veces pensamos que la educación es algo sencillo, es simplemente ir y transmitirle información a una persona, ¿verdad? Y con esto nos damos cuenta realmente, y muchos de ustedes saben que es una cuestión compleja, y aunque sabemos mucho del cerebro en este momento, ¿verdad? Y de las estructuras y demás, todavía tenemos mucho que explorar sobre cómo funciona, ¿verdad? En algunos casos sabemos que algunas regiones están asociadas con algunas funciones y demás, pero a veces ni siquiera sabemos por qué. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso, o sea, todo este proceso es algo nuevo. Sin embargo, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que nosotros como humanos podemos responder a estos dos tipos de hechos, ¿verdad? Un hecho educativo, que es algo natural, ¿verdad? De nosotros, esa predisposición con la que nacemos para aprender, y un hecho pedagógico, que es ya una construcción cultural sobre la cual nosotros tenemos que empezar a organizarnos, ¿verdad? Y en esa organización, las personas que están encargadas de esos procesos requieren un manejo y un dominio de conceptos, de lenguajes que les permitan desarrollar eso, y además trabajar sobre unas estrategias, técnicas, metodologías que además le permitan tener claro qué es lo que quieren desarrollar, qué son los aprendizajes que se quieren enseñar a esas personas, qué son, o sea, y cuáles son los conocimientos necesarios que se requieren para esas situaciones y esas áreas en específico, ¿verdad? Eh, Aquí quiero hacer una pausa para darles una lectura. Y quiero no quiero adelantarles un poco porque quiero que hagan como una asociación libre, ¿verdad? Cuando vayamos a trabajar esta lectura.
porque tiene que ver con no solamente nuestra capacidad de aprender, sino cómo en nosotros venimos configurados con unas características para hacerlo, ¿verdad? Y cómo a nivel social trabajamos. Entonces, voy a ponerles esta lectura, esta es para trabajarlas en grupos, como ayer. Vamos a hacer grupos al azar, ¿verdad? Como ustedes son tantos, pues se nos dificulta un poco conformar los mismos grupos de ayer, pero así hay más oportunidad de conocernos. Y les voy a poner acá la lectura, el link de la lectura. Si quieren lo copian un momentito. Ariana. Y después les doy el libro completo, ¿verdad? Pero quiero que vayamos en grupo y analicemos esta lectura, ¿verdad? Y lo veamos en este contexto del hecho pedagógico y el hecho cognitivo y la importancia de la mediación y el trabajo colaborativo. Entonces, tal vez ahí me ayudan con la conformación de los grupos y nos vamos cada uno a las salas.